Hebreos 10:35 es un pasaje que vamos a leer hoy, y 36 y 38. La perícopa realmente abarca los versículos 32 al 39, pero no voy a leer todo el pasaje, lo voy a exponer, pero sí quiero que leamos el meollo de esa perícopa, que a mi parecer son los versículos 35, 36 y 38. ¿Está conmigo? ¿Cómo leemos? ¿Cómo dice? ¿Cómo está escrito? 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Shek Tabais, Kulenesh, siéntense. Sit down. Quiero que miremos desde tres ángulos la vida cristiana. Quiero pedirles que miremos desde tres ángulos la vida cristiana. El texto en su perícopa completa, de los versículos 32 al 39, a mi parecer, entre muchas cosas que nos dice, nos habla de tres ángulos de la vida cristiana. Por ejemplo, el versículo 32, vamos a leerlo, nos va a decir en esta ocasión que traigamos a la memoria los días pasados. Entonces me hace pensar en la vida pasada del creyente. Entonces quiero que miremos hacia atrás. Dice el texto: traed a la memoria los días pasados. Si me lo pone multimedia ahí, se lo agradezco. En los cuales, después de haber sido iluminados. Entonces el creyente es iluminado. O sea, la luz del Espíritu Santo lo ha como un reflector. Pero el texto dice que no todos tienen esa iluminación. Vamos a 2 Corintios 4:4. Vamos a leer, por favor, en la pantalla. Y vamos a notar que el texto dice que el Dios de este siglo, léalo conmigo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, el entendimiento, el conocimiento, la conciencia, el razonamiento espiritual de los incrédulos está cegado, está cerrado, como un pozo que tiene agua, pero que de pronto deja de tener agua y se llena de basura. Ese pozo quedó ciego. Así el enemigo cegó el entendimiento, de tal manera que 1 Tesalonicenses 5:5 va a decir que los que ya recibimos a Cristo ahora tenemos un nuevo nombre, una nueva connotación. Así que vamos a la pantalla, por favor, a 1 Tesalonicenses 5:5, que nos va a decir: todos vosotros, ¿qué dice? Sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, cuando la luz del evangelio llega, nos convertimos en hijos de luz. Significa que los que no tienen la iluminación del evangelio son hijos de las tinieblas.
y viven en tinieblas porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Y como tienen su entendimiento cegado, vamos a primera a Corintios 1:18. Vamos a leer ahí que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí lo tiene en pantalla. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Entonces, yo voy a venir aquí a predicar el evangelio y la gente que vive en tinieblas va a decir: ese señor está loco. Y vamos a escuchar a una hermana que cae en bendición, y la gente incrédula que vive en tinieblas, a quienes el enemigo le ha cegado su entendimiento espiritual, va a decir: esa señora que está hablando otro idioma está loca. Todos esos cristianos están locos, pierden el tiempo. Yo no sé cómo pueden hacer 2 horas en la iglesia. Yo nada más tengo media hora y ya me quiero ir. Están locos. Y luego sube un creyente aquí en el altar y dice: hermanos, es poco 2 horas. Me gustaría que fueran 3 o 5 horas de culto. Y la gente que tiene su entendimiento cegado dice: están re locos. Porque para ellos es locura. Pero para nosotros el milagro, la presencia, el culto, la alabanza, la predicación es poder de Dios. Y nosotros queremos más todavía del Señor. Hace un tiempo atrás un hermano me dijo: yo estoy orando 6 horas al día y siento que no es suficiente, me dijo. Los que tenemos la iluminación del Santo Espíritu sabemos que esto no es locura, es poder de Dios. Pero si usted está pensando que estamos perdiendo el tiempo, si usted está aquí pateando como ya sabe quién, y está diciendo: no sé por qué viene este culto, estoy perdiendo el tiempo, esta gente que no tiene nada que hacer, que si tenemos que hacer muchísimo más tal vez que cualquiera. Pero estamos aquí no porque estamos locos, sino porque la luz del evangelio llegó a nosotros. Y cuando la luz del evangelio llega, dice el texto, vamos a Hebreos 10 otra vez. Vamos otra vez a Hebreos 10:32, para que yo contextualice con lo que estoy diciendo. Vamos a la pantalla. Vamos a leerlo otra vez. Hebreos 10:32. Vamos a leer. Dice otra vez: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, ¿qué sucedió? Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Todo cristiano que se convierte genuinamente sufre un combate espiritual. Todos, no hay uno que no. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra combate aquí en griego es aflesis, lucha, trabajo, prueba difícil, y viene de afleo, que significa literalmente entrar en competencia o conflicto. Entonces quiero que note que aflesis en Hebreos 10:32 al 33 evoca la imagen de la lucha pública en el estadio. Es la idea del escritor. Así que aflesis es un combate atlético. De ahí toma Pablo la palabra y lo aplica al cristiano. Todo el que se convierte entra en un combate. Por eso muchos no quieren convertirse, porque dicen: si yo me convierto, ¿qué va a decir mi comadre? ¿Qué va a decir mi compadre? ¿Qué va a decir mi patrón? Porque va a despedirme del trabajo porque yo no voy a tomar como él, no voy a hacer las cosas que hace él. Me va a despedir o me va a cortar su amistad. Mejor no, porque sabemos que entramos en un combate. Pero dice el apóstol, el escritor de Hebreos, versículo 33. Quiero que sigamos la lectura porque el tiempo apremia. Versículo 33: sostuvisteis gran combate. ¿Qué más dice? Vamos a leer a la pantalla. Por una parte,
Ciertamente, ¿con qué? Con vituperios y tribulaciones. Vituperios se refiere a insulto, injuria, reproche, burla, deshonra, descrédito. Así se traduce onidismos en griego, vituperio, vituperios y tribulaciones. Y en el griego secular, literalmente es apretar. Tribulación es estrujar, es rodear luego de ser estrecho. Rodear luego de ser estrecho. O sea, poner entre la espada y la pared, y después de poner entre la espada y la pared, rodearlo todavía. Eso es tribulación en el sentido secular en griego. Pero en sentido figurado, esta palabra flipsis significa afligir, acosar, con los matices de desconcertar, de oprimir. Y filosóficamente este grupo se usa para las aflicciones de la vida. Cuando usted dice yo estoy pasando por tribulaciones, o sea, está pasando por aflicciones de la vida. Todo cristiano pasa por aflicciones en la vida. Quien no pasa por aflicciones en la vida como cristiano no es un buen cristiano. Porque el que no es buen cristiano se nivela a la altura de los males carnales que practica el otro. Entonces no tengo problema, no tengo enemigo, porque yo hago lo que ellos hacen. Hablo como hablan, pienso como piensan, digo como dicen, actúo como actúan, reacciono como reaccionan. Pero cuando soy un buen cristiano, aunque no voy a ir cayendo mal a todo mundo, pero tengo que actuar diferente. Por eso Jesús dijo, ellos entienden su lenguaje porque son del mundo, y no entienden mi lenguaje porque yo no soy de este mundo. El lenguaje del cristiano, la actitud del cristiano es completamente diferente, y eso nos trae sí o sí aflicciones. El cristiano que no sufre aflicciones no es un buen cristiano. El cristiano verdadero se aflige. Y entonces estas aflicciones las sufrimos cotidianamente nosotros. Cuando los amigos dan la espalda por causa de que se hizo hermano. Cuando el patrón discretamente le despidió porque ya no participaba en sus fiestas acompañadas de vicios. Cuando en la escuela te ridiculizaron, joven, porque no vas al reventón que los chavos van. Cuando te dijeron anticuado porque no tuviste sexo mientras los demás lo practicaban. Cuando su esposa le puso su mochila en la calle mientras le decía o Cristo o yo. Son aflicciones. Y cuando enfrentamos tentaciones sexuales y Cristo nos da la victoria, pasamos por aflicciones. Pero recordemos esta ocasión después de 30 años de cristiano, después de 20 años de cristiano, después de 2 años de cristiano. Recordemos esos momentos difíciles que hemos pasado y que hasta hoy estamos en pie por la mismísima gracia de nuestro Padre Celestial. Recordemos la vida pasada. Recordemos la vida pasada. Cuántas aflicciones hemos pasado. De todas nos ha librado Dios, y aquí estamos en pie. Miremos hacia atrás. Si yo miro hacia atrás, tengo una lista larga de cosas que contarles. El tiempo no da. De cuántas cosas Dios me ha permitido pasar por aflicciones y que estoy en pie para su gloria. Recordemos las cosas pasadas y hagamos lo que dice Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Recordemos las cosas pasadas. Dios ha perdonado nuestros pecados, ha sanado nuestras enfermedades. La lista es larga. De un aplauso a Cristo Jesús por esa gracia. Ahora, no podemos vivir de las cosas pasadas. Aquí en esta audiencia, y no es revelación, es lógica. Aquí en esta audiencia hay mucha gente que fueron buenos cristianos, pero que en esta noche no lo son. Y qué bueno que están en esta iglesia, porque la iglesia es para gente que necesita restauración, que necesita fortaleza. Qué bueno que están aquí esta noche, porque están en el lugar correcto. Más que psicología, aquí está el poder de la palabra de Dios
que dice Efesios 4:12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra viene a cortar esta noche el poder de su conciencia para llevarle con el poder del Espíritu a Jesucristo. Así que esta noche no solamente recordemos el pasado, sino miremos el presente. En el presente debemos ocuparnos de algunas cosas. Hermano, yo tengo mucho que decir del pasado. La tentación llegó y vencí. El enemigo se presentó y lo derroté. Endemoniados que he enfrentado y Dios los ha hecho libres. Tengo mucho positivo que decir, pero no puedo vivir de eso. En el presente tengo que hacer cosas que el texto dice. Por ejemplo, en el presente debemos ocuparnos de no perder la confianza. Vamos a leerlo por favor en la pantalla. Hebreos 10:35. Así que no solamente miremos el pasado, sino quiero que miremos el presente. Miren el presente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el texto? No perdáis pues vuestra confianza. Otra vez, ¿qué dice? No perdáis pues vuestra confianza. O sea, dice el escritor, recordemos las cosas del pasado. Pero ustedes en el pasado, cuando le escribió a los hermanos hebreos eran judíos. Por eso se llama la epístola a los hebreos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, al evangelio. Y como se convirtieron al evangelio, los maestros de la ley les dijeron: si ustedes van a seguir a ese tal Nazareno, a ese tal Jesús, les vamos a confiscar sus bienes, les vamos a expulsar de la comunidad. Y vamos a leer el texto que los hermanos sufrieron eso con gozo. Recuerden, dice el escritor, lo que ustedes han sufrido por causa de Jesucristo. Pero no se queden con ese sufrimiento pasado. En el presente no pierdan su confianza. Y cuando yo leí el texto la primera vez, la primera impresión, les confieso que pensé que está diciendo el escritor: no pierdan su confianza en Dios. Pero cuando analizo el texto hermenéuticamente, me doy cuenta que el texto categóricamente no está diciendo que no dejemos de confiar en Dios, sino por cuanto confiamos en Dios, no nos avergoncemos de Él. La palabra confianza aquí en griego es parresía. Parresía con doble R, parresía. Libertad que uno tiene para poder decir cualquier cosa, franqueza, claridad. Libertad para hablar o actuar en público, no a escondidas. O sea, yo tengo la confianza de hablar de Él. ¿Por qué? Porque mi vida en el pasado me ha demostrado que Él es real, que Él me salvó, que Él me cambió, que Él me perdonó, que Él me restauró, que Él me hizo nueva persona. Y si Él hizo eso en mí en el pasado, eso es suficiente para que hoy no tenga yo vergüenza, sino con toda la confianza yo les hable. Alaban a Cristo Jesús. Yo con confianza vengo a hablar esta noche, porque sé quién es el Cristo que predico. No titubeo acerca de su presencia ni acerca de su gloria. Parresía. No perdáis vuestra confianza. La misma confianza, mi Dios, que yo tuve con Él cuando recién me convertí, es la misma o más fuerte que tengo ahora. Y puedo hablarles confiadamente porque sé quién es el Cristo que les presento. No es un Cristo muerto, es un Cristo que estuvo muerto, pero que está vivo. Y lo más glorioso es que Él está aquí en esta noche, donde hay 2 o 3 congregados, en el medio yo estoy. Él está aquí en esta noche, su preciosa presencia está aquí. Es el motivo de nuestro culto, la razón de nuestra adoración, es la fuente de nuestros cantos. Jesús está aquí esta noche. Alguien puede aplaudirle a Él y darle gloria, por favor, esta noche. En resumen, la idea del texto es: no titubees de tu fe, decláralo públicamente, habla con franqueza de lo que crees, no deseches la firme confianza que tienes en el Señor. En resumen, esto es lo que el texto está diciendo en esa parte. Entonces, amada iglesia, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído y en quien hemos creído, expresándolo sin temor. Acordémonos del contexto. Así como sufrieron públicamente con otros hermanos en la fe, manténganse firmes con esa misma osadía de declarar públicamente que son hijos de Dios sin avergonzarse.
Manténgase firmes en la confianza que tienen en el Señor, porque ser cristiano no es una vergüenza, es un honor. Y no es un honor, es un alto honor. Y no es un alto honor, es un altísimo honor ser hijo de nuestro Señor Jesucristo. Es más que ser un ciudadano americano, es más que ser un ciudadano europeo, es más que ser parte de una corte superior en este país. Es ser dueño, copartícipe, coheredero con Cristo Jesús en los cielos. Somos hijos de Dios. Alguien alabe a Cristo, que esté de gloria, por favor, esta noche. Pero luego el texto dice, el versículo 36, vamos a la pantalla, por favor, versículo 36. El texto dice: porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia. Así que no solamente debemos, en primer lugar, no perder nuestra confianza en Dios, o en la firmeza de hablar de Él, como expliqué, sino que es necesaria la paciencia. O sea, una de las cosas que debo tener presente es tener paciencia. Como cristiano en el presente yo debo ser paciente. La palabra griega es hupomone. Hupomone normalmente se traduce paciencia, resistencia. El verbo significa soportar, pero como veremos, es casi imposible encontrar un vocablo que exprese toda la plenitud del significado hupomone. Porque a veces de una lengua a otra tenemos complicaciones para explicar lo que la lengua original quiere decir. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de boda, lo digo siempre en mis sermones, yo digo boda en maya, digo Tzocolbel. Pero la imagen que yo tengo de boda es una fiesta en español. Pero Tzocolbel en maya es Tzocol, Tzoki, Tzoku, se acabó. Y Bel es camino. Se acabó tu camino. Entonces, en maya, Tzocolbel es más que una simple fiesta. Es que yo voy a ir a ver dónde terminó el camino de Francisco Cobo. ¿Con quién terminó? Con doña Rode. ¿Dónde terminó el camino de doña Rode? Con Francisco Cobo. O sea que mi camino de búsqueda terminó, porque yo con ella fui a dar y no tengo derecho a buscar a nadie más, ni una otra mujer más, porque mi camino terminó con ella. Entonces en maya, traducido al español, vamos a la boda no es vamos a la fiesta, literalmente es vamos a ver dónde terminaron su camino los novios. Agarra otra connotación. En griego pasa lo mismo. A veces la traducción que tenemos de la versión de griega al español en la Reina Valera es una, pero tenemos que profundizar un poco más el asunto. Hupomone no solamente es paciencia como lo leemos aquí, porque paciencia decimos pues tengo que ser paciente, ni modo. Pero cuando estudiamos la palabra se emplea frecuentemente en conexión con tribulación. La tribulación produce paciencia. Se emplea en conexión con la fe. La prueba de la fe produce paciencia. Se usa en conexión con esperanza. La tribulación engendra paciencia. Y la paciencia engendra experiencia. La experiencia esperanza. Se relaciona con el gozo. La vida cristiana lleva en sí el distintivo de la paciencia y de la longanimidad del gozo. Pero también está relacionada más que con alguna otra cosa, con la gloria y las grandezas futuras. Pero escúchelo bien. Hupomone no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, pues presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. Hupomone es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflada, no por simple resignación. Lo voy a ilustrar. ¿Cómo sería una persona paciente sin hupomone? Yo estoy sentado aquí y viene una persona y me da un golpe, un manotazo aquí en la mejilla, y yo resisto y tengo coraje y quiero devolvérselo, pero yo me acuerdo que debo tener paciencia y no se lo devuelvo, no me quedó otra. Pero la paciencia que habla el texto es mucho más que eso. No es solamente no devolverlo, sino es sentir esa paz en medio del dolor que me dice
Tú no vas a corresponder, pero espérate. Esto no va a quedar así. Hay un Dios en el cielo que te va a defender. Hay un Dios en el cielo que te va a recompensar. Y por cuanto estás soportando, tú no vas a actuar ahora, pero esto no quedó así. Hay un Dios en el cielo que va a hacer justicia. Así que yo resisto, pero no me quedo pasivo a decir ni modo, no le puede pegar. Sino yo digo: Señor, es por tu causa, es por tu nombre, es por tu gracia, es por tu poder, es por tu misericordia. Y es así que en medio de ese dolor yo tengo paz en mi corazón, porque tengo paciencia en el Espíritu del Señor. Jupomón entonces no es el espíritu del que se sienta donde le sustrae la tragedia, dispuesto a soportar estáticamente, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. Jupomón no es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino del que espera radiante un nuevo y mejor amanecer. Esta clase de paciencia, fruto de la esperanza, ha sido llamada constancia viril bajo la gracia, y siempre se ha dicho que tiene el trasfondo de coraje. Crisóstomo dice que Jupomone es raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormentas. La llama también reina de las virtudes, fundamento de las acciones justas, paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad contra los complots. Y ni la violencia del hombre ni los poderes del mal pueden dañarla. Jupomona es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra los elementos. Es la virtud que puede transmutar en gloria a la desgracia más grande, porque más allá del dolor ve la meta. ¿Y cuál es la meta? Concluyo. ¿Cuál es la meta? Punto 3. Miremos el futuro. Miremos el futuro. Versículo 37. Hebreos 10:37. Walenesh, pónganse de pie. Hebreos 10:37. Vamos a leer, por favor. ¿Cómo dice? ¿Cómo leemos? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Porque aunque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Detrás de Jupomone está esta esperanza futura. Es decir, yo predico como predico. Semana pasada estuve allá en un pueblo en Quintana Roo y estaba yo al aire libre. No había monitores y yo prediqué con toda mi energía y sentí que algo se reventó aquí. Y luego corrió aquí, se reventó algo aquí por dentro y me asusté horrible. El dolor estuvo aquí y yo dije: creo que fui imprudente, creo que no fue el correcto, 1000 cosas. Pero después de todo digo: este cuerpo se está desgastando por causa de este evangelio santo y no me voy a detener por eso que me sucedió. Porque aún un poquito, pongo en la pantalla el texto, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero eso no es todo. Versículo 34, ¿qué dice? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice el versículo 34? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto potencializa mi jupomona y mi paciencia. Pero eso no es todo. Versículo 35. Versículo 35, ¿qué dice? Vamos a leerlo, por favor, ahora. 10:35 de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero eso no es todo. Versículo 36, ¿qué dice? Vamos a leerlo, por favor. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Resumo los conceptos. Si yo soy paciente, tengo la promesa de Dios. Si yo soy paciente, tengo un grande galardón. Si yo soy paciente, tengo una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si yo soy paciente, el que ha de venir vendrá por mí y no tardará. Yo quiero pedirles que no pierdan la paciencia cristiana. Resistan, persistan, no desistan, insistan hasta que en 2026 o en 2028 o no sé cuándo Cristo venga por nosotros. Pero de que viene,
y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Tenga paciencia, resista firme, no se intimide, no se agüite, no se acicopale, haga un compromiso nuevo con el rey. Pero hay un problema, que no todos van a entrar a esta gloria celestial. No todos van a entrar a este reino eterno. Vamos a leer Apocalipsis 21:8, por favor, ahora. Y aquí voy a concluir el sermón en esta ocasión. Mire qué dice Apocalipsis 21:8. Este galardón, esta promesa, esta esperanza que nos va a dar el rey, solamente lo dará a los pacientes que perseverantes esperan su venida. Pero si no es así, mire qué dice, léalo conmigo. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que un día fueron cristianos y se apartaron del camino y ahora andan como mundanos, son cobardes. Lo dijo Jesús, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solamente ¿quién? Los violentos lo arrebatan. La vida cristiana no es para cobardes. ¿Quién es el cobarde? El que empezó y no terminó y salió el camino. ¿Por qué no sigues, hermano? No, hermano, para que me traten mal los hermanos, para que me insulten, y mil para qué es. Olvídese de eso. Mire a Cristo, reafírmese en Cristo, vuelva a Cristo. ¿Qué más dice el texto? Vamos a la pantalla. Pero los cobardes, ¿qué más dice? Incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Incrédulos ahí no solamente es el que no cree, sino su contexto es inconversos. Los que no les ha iluminado la luz del evangelio, a los que el diablo tiene cegado su entendimiento. Esos son incrédulos. No solamente porque no creen, sino porque viven un estado de incredulidad. Son impíos, inconversos, no temen a Dios, no son salvos. ¿Qué más dice el texto? Vamos a leer, por favor. Pero para atrás, ¿cómo dice? Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué más? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ¿qué más? Los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Jesús va a aparecer y va a decir: hijo, ¿por qué no entraste? Y su hijo va a tener muchos pretextos. Y Jesús le va a decir: ¿sabes por qué no entraste al galardón, a la recompensa, a la eternidad? Porque no tuviste paciencia. Porque con paciencia salvaréis vuestras almas. Necesitamos ese hupomone, esa paciencia que resiste en medio de toda adversidad. Si no somos firmes en eso, nomás no tendremos entrada al galardón en la vida eterna.